Hola, buenos días a todos. Nuestra zona de actuación se ha centrado en esa vía de la que hablaban antes nuestros compañeros, ¿no? En esa infraestructura que conecta esos dos nodos, que son la antigua cantera que acabamos de ver, bueno, las dos antiguas canteras, más el otro nodo que correspondería con el punto. ¿Podéis señalar este nodo de aquí? Bien, lo importante es destacar que detrás de todo esto existe una estrategia, como vienen destacando nuestros compañeros, en el cual se intenta volver a una situación más normalizada, más de respeto con el medio y no, digamos, priorizar la presencia de los seres humanos frente al medio, sino recuperar una relación más equilibrada. Entonces, esta estrategia lo que plantea es, digamos, a modo de pequeños pinzamientos, ¿no?, que se ejecutan en el punto de inicio de la cantera y en el punto de salida, que sería el nodo ese que os acabo de señalar ahora mismo, ¿no? Pues una especie de, no sé si se puede aplicar la palabra, pero de bypass, ¿no? Un poco hacer ahí un corte, ¿no?, para que la funcionalidad de este entorno mejore. Como os venimos diciendo, nosotros nos hemos centrado en la resolución de esa infraestructura tan pesada que con su implantación, pues de alguna manera hemos interrumpido el fluir natural del entorno, ¿no? Hemos separado una zona profundamente agraria de la zona de dunas con un rico ecosistema, y además también destacar un poco lo que estábamos comentando antes cuando tuvimos la visita de nuestro compañero de la Asociación de Desenvolvimiento Rural, un poco potenciar el tema de la centralidad, ¿no?, que ahora en las últimas décadas está situada en la playa, y en décadas pasadas estaba la centralidad en el espacio agrario. Entonces lo que intentamos es un poco poner el acento en ambas cosas, ¿no?, en esa centralidad que estaba situada en la zona agraria y el más actual, que es la zona de playa, por su uso turístico en verano y demás. Entonces eso es lo que vamos a intentar resolver, y ahora le paso el turno a mis compañeras. Destacar en la zona, por una parte, la hidrografía, el curso de un río que tiene su presencia pero que pasa desapercibido en el paso de la carretera a través de él. Viendo las curvas de nivel, nos llamaba la atención que haciendo el estrato sobre el modelo de terreno hay un movimiento de tierras donde sí se puede ver las infraestructuras. Sí, perdón. Pero en cambio, concretamente en la infraestructura que nosotros vamos a trabajar, que digamos une los dos núcleos en la parte más baja, que atraviesa por la duna, no percibíamos ese movimiento de tierras. Entonces, ver las curvas de nivel nos daba ese sentido de continuidad del espacio. Y cuando hicimos también la segunda visita desde la cantera, esa continuidad del espacio, de la relación de la duna con la parte agraria, también teníamos esa sensación. Entonces las curvas de nivel nos daban un poco esa idea que nosotros en un principio no percibíamos por el peso que tenía la infraestructura en el sistema. Luego, por otra parte, también llamaba sobre nosotros la atención todo lo que son los elementos construidos. Aparentemente sin un orden lógico, algunas de ellas dispersas en el territorio, con una escala, sin una escala constante, unas apropiadas a la escala del lugar, otras desproporcionadas, como, bueno, luego creo que hay alguna imagen donde se ve alguna desproporcionada en cuanto a la escala y al tamaño, y luego otras que tampoco consideramos apropiadas acorde a lo que es el paisaje y el lugar. Entonces destacamos en toda esa vida el peso que tiene la infraestructura que atraviesa sobre la duna, todos los bordes y los muros, los límites constantes que marcan la linealidad a lo largo de la vía. Luego, la sobredimensión que tiene la vía
desde la llegada, desde la zona de la cantera hasta que se desvía el desvío que hay hacia Cayón, hasta esta zona. También una dimensión que nosotros considerábamos más de entorno urbano y no de entorno rural. Y por otra parte, también nos fijábamos en ese cauce, en esa hidrografía, en la zona fluvial, que para nosotros pues tiene sí un interés y una potencialidad para su desarrollo. Tras haber analizado el área de actuación y haber destacado los puntos débiles que queríamos tratar de transformar de cierta manera, nuestra estrategia, como ya introdujo mi compañera, se basa en tratar de descargar toda esa afluencia y desdibujar un poco ese límite que realmente es un límite antrópico, no es un límite natural, y potenciar las vías existentes que van a los núcleos más densos. También tratar de desdibujar ese eje longitudinal paralelo a la costa, potenciando otras vías alternativas con un sentido más transversal, como se ve, no sé si esto. Sí, que será un poco razón, sí. Bueno, estas vías más transversal, conduciendo directamente ya a la playa. Por ello, aprovechando el trabajo de nuestros compañeros, hemos centralizado y densificado esta zona de servicios, densificando nuestra actuación en estos dos nodos, y por lo tanto así hemos tratado de conseguir desdibujar un poco este límite artificial. Bueno, por ello hemos tratado de hacer un análisis también de los usos que se producen en esta zona, y como se ven en las fotos, y hemos intervenido en el área mediante esa extensión de usos. Nosotros al final lo que el resumen, por decirlo de alguna forma, no sé si lo conseguimos o no, fue intentar conseguir una conectividad funcional y desdireccionar un poco ese efecto totalmente lineal que teníamos en las cabezas de playa, y tratar de meter un poco el paisaje y los usos de la zona de dunas, de la zona de playa, integrándolo con el paisaje agrícola o la zona de los cauces de los ríos, que también tienen su peso y que están totalmente desaprovechados, están inconexos. Entonces, para conseguir eso, la concentración de los servicios en los extremos distales del frente de playa fue uno de los objetivos de materialización. Y después el hecho de buscar las conexiones. Se nos ocurrieron una serie de ideas que se resumen básicamente en que la superficie construida era muy amplia. Teníamos un frente de 25 metros construidos con una funcionalidad muy baja, muy estacional, con una carga muy intensa, y que el resto del año no tenía mucho sentido. Entonces tratamos de desdibujarla un poco, de que unas zonas penetraran en las otras, pues con estructuras que no definimos, pero los paseos, distintas texturas, conseguir meter unas zonas en otras, unas funciones en otras, conseguir que funcionen como un todo y no como sistemas independientes y conectados por líneas. Las opciones de conexión con el pavimento, la reducción de las líneas, la utilización de senderos, la pusimos de forma muy genérica porque pensamos que es un objeto de estudio más detallado en el momento de la ejecución. En cualquier caso, nos inclinamos por unos parámetros generales de utilizar los materiales de la zona, los sistemas que tenemos en los alrededores, y ir a elementos, pues eso, muy naturales, básicamente,
o si utilizábamos, de las opciones que utilizamos para el pavimento era un hormigón tratado simplemente con un lavado para despejar el árido y ver lo que tenemos en escala, tratar de hacer un todo con la suma de las conexiones y de pequeñas aportaciones que pongan en valor y conecten las distintas zonas que tenemos. Hablando más concretamente, lo que tratamos de reducir es esa pista de 25 metros de ancho, reducir esa sección casi a 3,5, priorizando el uso del usuario, de la persona, con ese medio natural. Por lo tanto, lo que hicimos, como ya dijo él, es desdibujar mediante el uso, que estos usos se metan unos en otros, que no solo puedas tomar el sol en la playa, sino también en esa zona más agrícola, mediante el uso de la arena, y tratar de proponer otro tipo de servicios, como, bueno, indicaremos luego, no sé qué decir más. Estoy súper alternativas. Y bueno, por lo tanto, eso, desdibujar ese paso del vehículo mediante la disposición de elementos naturales, como son árboles, bolardos o ciertos pavimentos que estén en consonancia con el uso de estos materiales que ya se emplean en los núcleos tradicionales próximos. Y en cuanto a la densificación del núcleo, lo que se ha pretendido es darle más importancia a donde pasa ese cauce del río, que está muy desaprovechado, extendiendo y cuidando esa vegetación de bosque de ribera. Y también lo que se ha planteado es disponer áreas donde se puedan localizar las áreas donde se dispondrán elementos permanentes, como pueden ser esos servicios que se utilizan todo el año de turismo o alguna cafetería que hemos retirado de la zona más central de esta vía. Y también hemos planteado situar una zona de edificaciones temporales, como pueden ser los aseos, que solo se emplearán 2 meses al año, o los vestuarios, o la caseta de protección civil o los socorristas. En cualquier y esta caso, sería la visión más o menos más aproximada que teníamos en mente y que hemos tratado de materializar. En cualquier caso, el planteamiento era un planteamiento de usos abiertos, en el sentido de que los espacios, los pequeños espacios de interconexión que se generen, dejen espacios abiertos para intentar o para poder que tengan la capacidad de instalar otros atractivos que pueden ser sumamente diversos, desde la instalación de mercados de cercanías hasta actividades puntuales de usos culturales, etcétera. Y en esos espacios que nosotros vamos comiendo, digamos, a lo que tenemos construido, con ese vocabulario de pavimentos, con ese vocabulario de acciones que vamos moviendo, intentar generar esos espacios para otras actividades, para un complemento más de un valor muy grande que puede seguir creciendo.